Estimados, luego de un necesario descanso, vamos a ir entonces a la segunda parte de la clase. Voy a compartir pantalla. Esta clase aborda un tema más particular dentro de lo que es la conducta animal, que es el tema de la comunicación animal. Eh, Básicamente comentarles que la preocupación de la gente que estudia la conducta y el comportamiento animal por el tema de la comunicación data de muy antiguo. Solo algún par de datos relativamente más recientes. Eh, Darwin ya se hacía cargo, perdón, de los temas de la comunicación animal al preocuparse por el tema de las emociones. Acá hay una lámina donde él estudiaba en mujeres y hombres, en niñas y en niños, el tema de los distintos estados de ánimo y cómo eso repercutía en los comportamientos de los seres humanos. Y en esta otra imagen de acá abajo también trató el tema de la antítesis, que es una conducta, obviamente que son opuestas. Vemos, por ejemplo, en el caso de acá, un perro que muestra un estado de sumisión, con las orejas gachas, el rabo entre las piernas, el dorso encorvado de esta manera. Y en contraposición, por eso se llaman antítesis, conductas que son opuestas, vemos un perro que está en estado de alerta, con las orejas muy paradas, el pelo erizado, la cola también. Entonces, este tema de la comunicación ya traía la atención de Darwin a mediados del siglo XIX. Si hacemos un salto en el tiempo, vamos a ver que más o menos a mediados del siglo XX, dos investigadores que trabajaban en lo que es la Oficina de Telecomunicaciones en Estados Unidos, Shannon y Weaver, crean un concepto previo que es bastante interesante, que va a dar pie nuevamente, o luego, perdón, al tema de la comunicación animal. Él acuñaron el concepto de información, donde básicamente lo que se muestra es que hay un emisor que emite una señal y esta es recepcionada por, valga la redundancia, un receptor. Y lo que trata de hacer este receptor es decodificar esta señal y de alguna forma esto se va a manifestar en alguna pauta de comportamiento que va a hacer reflejo de la señal recibida, va a ser un reflejo de la señal recibida. Entonces podemos dar una definición muy general de en qué consiste la comunicación. Podemos decir que existe comunicación entre dos animales cuando un observador externo, o sea, la pelota se le tira al investigador, detecta cambios predecibles en el comportamiento del receptor en respuesta a determinadas señales producidas por el emisor. Y otra definición importante dice que una señal comunicativa es un carácter que está adaptado para influir sobre el comportamiento de un receptor en beneficio del emisor. Si se dan cuenta ya, el concepto de comunicación aquí incorpora el tema de la recompensa o el beneficio para uno de los actores, en este caso el emisor. Hoy en día la comunicación se tiende a estudiar o se tiende a entender en un sentido lo más amplio posible. Acá yo les muestro un esquema para que después lo revisen con calma en sus casas, donde algunos conceptos importantes son en la información que yo les hablaba, que puede ser intencional o no intencional, cómo esta información de alguna forma se traduce en señales o señas, hablan otros investigadores, que son emitidas por los emisores, y cómo estas señales pueden tener repercusión en otro individuo, que es el receptor. Este es el concepto más tradicional de cómo se entiende la comunicación, pero también el receptor puede ser otro actor que no esté involucrado en la interacción. Vamos a ver hacia el final de la clase los ejemplos de engaño o explotación de los organismos. Y lo otro que también es muy interesante, cuando el blanco de la emisión es el mismo emisor, es decir, emisor y receptor son el mismo organismo. Esto se conoce como autocomunicación. Y como yo les digo, hacerse cargo de este esquema es entender la comunicación en el más amplio sentido de la palabra. Veamos entonces lo que ya les mencionaba, algunos elementos importantes del concepto de comunicación. Dice, una señal comunicativa va a generar o va a implicar una modificación en la conducta de otro animal. ¿Qué mostramos acá? Mostramos las señales emitidas por un pájaro, un ave, que son las urracas, y vemos la respuesta de los receptores. Me voy a centrar solamente en dos ejemplos. Las urracas tienden a vivir en bandadas. Entonces vemos que cuando una urraca está comiendo, y que no es la única actividad que llevan a cabo las urracas, y estando en bandada, la conducta que gatilla en un receptor es
que ese receptor se ponga a vigilar. Las conductas observadas para vigilar son significativamente mayores a un valor esperado. Entonces, frente a la conducta de comer de un compañero de bandada, la otra urraca responde vigilando. Otra conducta que también genera una respuesta es que si una de las urracas en esta bandada que se está alimentando en el campo se acerca como amenazante con su pico a otra compañera de bandada, la respuesta por parte de esta es alejarse del alimento. Es decir, esa conducta, esa señal que se emite, este receptor la recibe como una suerte de amenaza y por lo tanto tiende a evitar a esa compañera de bandada. Es decir, señales comunicativas que provocan un cambio o una modificación de la conducta. Vamos a ver, tal como en la primera parte de la clase, algunos factores próximos que son responsables de la comunicación en animales. Acá hay una imagen donde hay un ave que está cantando, y los factores próximos que determinan el canto en las aves, que obviamente eso se traduce en vías de comunicación, la posibilidad de comunicarse entre distintas aves, es que se echa a andar toda una maquinaria fisiológica. Es decir, el sistema nervioso debe tener vías neuronales que inervan, por ejemplo, músculos asociados que van a dar al aparato vocal la siringe y que determinan que obviamente se gatille esta conducta de canto. Y como les digo yo, eso va a servir para comunicarse con otros con específicos. Veamos los mecanismos neuronales que están involucrados en el canto en algunas aves. Acá hay un ejemplo para los pinzones cebra, y podemos ver en el eje de la abscisa el número de días desde que hacen eclosión estas aves. Partimos con 10 días y llegamos casi a 60 días después de la eclosión, y vemos el número de neuronas presentes en un sector bien particular del hipotálamo que se llama el hiperestriatum, el nombre es complicado, hiperestriatum ventricular. Y podemos ver que en el día 10, hembras y machos parten básicamente con la misma cantidad de células de esta zona del hipotálamo. ¿Y qué pasa? Las hembras, a medida que se van desarrollando, van perdiendo buena parte de estas células nerviosas, en cambio los machos las van incrementando. Esto determina que al menos en esta especie sea el macho el que canta y la hembra no lo hace. Por lo tanto, esto es una suerte de correlación o asociación entre que estas células nerviosas de una zona bien particular del hipotálamo son responsables de conducta del canto en estas aves. Acá nuevamente vemos esta zona del hiperestriatum ventricular, que como yo les digo es una parte una zona, una región del hipotálamo. Vemos la importancia de esta zona en la discriminación, por ejemplo, de distintos cantos en aves. Acá tenemos el ejemplo para un canario. Quiero que se concentren en las barras de gris más claro, que determinan un estado previo a una perturbación que se hizo en esta zona del cerebro. Y podemos ver que la hembra de un canario responde al canto de un canario de su misma especie. Este es el número de display que al escuchar el canto de un macho de su misma especie exhibe una conducta de cortejo o aceptación para una reproducción, una futura reproducción. En cambio, cuando escucha el canto de un gorrión, prácticamente no exhibe ninguna conducta de cortejo. En cambio, cuando se daña esta zona del hipotálamo, vean las barras más oscuras, si bien la hembra sigue respondiendo al canto de los machos de su misma especie, vean cómo incrementa fuertemente la recepción a los cantos de un macho de la especie de los gorriones. Es decir, ya acá se ve que al verse dañada esta zona del hipotálamo, se ve afectada a discriminación de canto por parte de esta especie de canario. Entonces hay zonas del cerebro importantes involucradas en los aspectos de comunicación, en este caso acústica en aves. En términos muy generales, uno puede distinguir los tipos de señales que son emitidas por el emisor, y vamos a ver algunos ejemplos que se hacen cargo de estas señales de comunicación y cómo se expresan estas señales en el ambiente ecológico. Esta tabla muestra las propiedades de los principales canales de comunicación. Vemos 4 canales o tipos de señales comunicativas, que son las químicas, las acústicas, las visuales y las táctiles, y vemos algunos atributos de estas señales. Vamos a hacer un pimponeo al menos entre 2 de ellas para ver un poco el contraste, para ver una comparación. Las señales de tipo química, por ejemplo, tienen un rango de alcance que es bastante largo, aunque su tasa de transmisión es lenta,
y tiene la gracia que les permite salvar ciertos obstáculos, es decir, superar ciertas barreras. La latencia, o sea, el tiempo que demoran en desaparecer del medio externo es bastante largo, y lo que no les va muy bien es que no permite localizar bien la posición espacial, por parte, en este caso, del receptor, de la posición espacial de quien emitió esa señal química. En contraste, en comparación, una señal táctil es de corto alcance, pero la tasa de transmisión es muy rápida, como jugar al pillarse. No puede, una vez que está bloqueada y una barrera, una restricción, no puede salvarse todo obstáculo. La latencia en desaparecer es corta en comparación a una señal química, y lo que sí permite localizar muy bien la posición espacial de la fuente que está emitiendo esta señal táctil. Entonces, revisen después con calma los distintos atributos que comparten o difieren según el tipo de señal de comunicación entre química, acústica, visual y táctil. Como les digo yo, que son muy importantes, que están involucrados en la comunicación de los animales. A continuación vamos a ir viendo algunos ejemplos de cada uno de estos tipos o canales de comunicación, y vamos a partir con las señales acústicas. ¿Qué se muestra acá? Se muestra un gráfico donde se ve la intensidad con la cual se está solicitando alimento por parte de una cría, de un ave que creo que son esta urraca, y la ingesta relativa de alimento, es decir, si ven los valores positivos del eje de la ordenada, esto quiere decir que hay una ingesta relativa que hace que esté en un balance energético positivo. En cambio, los valores negativos indican justamente eso, que hay un desbalance desde el punto de vista energético nutricional. Podemos ver que cuando en este eje las primeras intensidades de petición del alimento por parte de estas crías muestran que la cría prácticamente está reposando en el sustrato, y a medida que baja un poco el balance positivo de ingesta de energía y nutrientes, esta ave ya empieza, por ejemplo, a levantar su cabeza, a despegar el pico del suelo y a abrir su boca para intentar comunicarse con un adulto pidiendo alimento. Cuando la ingesta relativa va disminuyendo un poquito más, ya empieza a emitir alguna señal acústica. Y vean ustedes cuando los desbalances son negativos, que es la situación 4 y 5, donde incrementa la petición de alimentos, estas crías ya se despegan del suelo, se paran, empiezan a seguir cantando, emitiendo un canto muy fuerte, y en esta otra situación, cuando el desbalance energético es muy negativo, además hace un movimiento de su jala. Es decir, prácticamente exigen que están con mucha hambre y necesitan ser alimentadas. Es importante considerar que estas señales acústicas emitidas por las aves tienen que tomar en consideración el efecto de la distancia, es decir, si acá hay un emisor de la señal, mientras más distante esté yo como receptor de esa señal, voy a ir recibiendo cada vez una menor intensidad de sonido, por lo tanto la señal acústica de alguna forma se va a ir diluyendo. Entonces hay un efecto de la distancia por un lado, pero lo otro interesante es que también va a haber un efecto del ambiente ecológico. El gráfico que viene a continuación debiera mostrarnos eso, y este es en los riptids, un ave bien particular, que no voy a entrar en su traducción al español, lo pueden buscar si quieren. Muestran cómo es la frecuencia de sus cantos en términos de los kilohertz, si son capaces de emitir cantos más agudos o más graves, dependiendo del ambiente ecológico en el cual se encuentran. Acá, por ejemplo, vean que en vegetación bien cerrada, es decir, en bosques muy densos como de Suecia, de Noruega, de Inglaterra, las señales acústicas están en torno a los 4 kHz como señal de sonido, es decir, una señal que uno podría decir que es un tono más grave. En cambio, en espacios abiertos, como las praderas, por ejemplo, en distintos lugares del mundo, como en España, Irán, Marruecos, tienden a tener una frecuencia de intensidad de sonido que es mucho más alta, una frecuencia más aguda. Esto es interesante porque lo pueden investigar o corroborar ustedes o acordarse de sus estudios, de sus cursos de física. Tiene que ver con la conducta de transmisión de una onda de sonido, y cuán eficiente puede ser que esa señal de sonido se pueda de alguna forma diseminar en el espacio, dependiendo si hay más o menos obstáculos o elementos físicos que restrinjan esta señal. Entonces, al parecer, una estrategia que es ecológicamente
presente en el caso de las aves es que en espacios abiertos, donde hay poco objeto que sirva de obstáculo o restricción a la emisión de la señal de sonido, ellas deben cantar en una frecuencia muy alta. Entonces, complementan esta información con, como les digo yo, con la física de la transmisión de las ondas de sonido. También acá ejemplo de señales visuales de comunicación. En este eje vemos la cantidad de exhibiciones, acá es una suerte de display, de performance por parte de esta ave, que es una gallinácea de la Artemisa, un gallo de las praderas, y podemos ver que su conducta de exhibición frente a cortejos sexuales es desplegar su plumaje, de alguna forma inflar este buche que tienen en este sector de su cuerpo, y hacer movimientos bien conspicuos para atraer a la gente. Entonces vean por un lado en el eje de la abscisa la cantidad de exhibiciones de estos displays que están dispuestos a invertir en un día, y obviamente en este eje de la ordenada el gasto energético involucrado en esta exhibición de señales visuales. Entonces uno se podría preguntar por qué invertir tanto en este tipo de display, cuál será el beneficio, siendo que el gasto energético involucrado es muy alto. Entonces podrían pensarlo, cuál podría ser una posible explicación. Pueden pausar el video y luego de reflexionar sobre el punto, yo les cuento como una de las posibles respuestas a explicaciones, es que estos puntos que están circunscritos de esta forma, con esta circunferencia que los rodean, son aquellos individuos que exhibieron una gran cantidad de display en el día y a pesar del gasto energético estuvieron dispuestos a hacerlo porque son dos de los individuos a los cuales les va muy bien en su éxito reproductivo. Es decir, atraen mucho la atención de la gente y por lo tanto se pueden cruzar con ella y obviamente traspasar sus genes a las próximas generaciones. Por lo tanto, nuevamente volvemos aquí al tema de los modelos de optimización que vimos en la primera parte de la clase, que algo que puede ser por un lado costoso, cuando uno lo pone en la balanza con los beneficios que nos puede reportar, es una estrategia que puede ser evolutivamente estable. Este es un ejemplo muy bonito porque aparece el tercer y último investigador que fue premiado con el Nobel del 73, que yo les decía, con el Nobel de Medicina, pero que era básicamente un premio que se otorgó ese año para reconocer los importantes contribuciones de los estudios en el ámbito de la conducta y el comportamiento animal. Él es Karl von Frisch, es un investigador austriaco, y esto a lo mejor tienen que haberlo escuchado alguna vez hablar de este tema. Tiene que ver con el lenguaje de las abejas en términos de la danza que son capaces ellas de exhibir y que son señales visuales. Vemos acá arriba que en términos muy generales las abejas pueden danzar de dos formas. Esta gráfica de arriba me muestra una danza que se denomina round, es decir, una danza prácticamente en círculos, y esta otra danza es una danza que se denomina waggle, que es como una danza en 8, donde la abeja va por acá, pasa por una zona intermedia donde ella zigzaguea o cimbra mucho su cuerpo y nuevamente cierra este 8 y repite una y otra vez esta conducta. Lo interesante es que cuando las abejas al interior de la colmena, danzan de esta manera, están comunicando que hay una fuente de alimento que está a una distancia corta o cercana de la colonia. En cambio, cuando danzan de esta otra forma, la danza de tipo waggle, están comunicando que la fuente de alimento se encuentra a una gran distancia. Es decir, interesante, dependiendo de la forma de la danza de las abejas, comunican las distancias a las fuentes de alimentos. Pero el otro aspecto que a mí me parece increíble es que cuando uno es capaz de reconstruir en esta danza waggle el ángulo que se forma entre el eje de gravedad y el ángulo que se genera con esta zona que yo le decía que es la zona de intersección de este 8, donde la hembra cimbra su cuerpo y zigzaguea al bailar, este ángulo, que está graficado acá como un ángulo alfa, de alguna forma representa lo que está sucediendo en la naturaleza en términos de la posición del alimento en el entorno, tomando en consideración la posición de la colmena por un lado y la posición del sol. Es decir, este ángulo alfa, de alguna forma, esa información es comunicada al interior de la colonia mediante este tipo de danza. O sea, esto es realmente fantástico, es decir, la danza de las abejas permite, por un lado, indicar la distancia a la cual está la fuente de alimento, y no solo eso, sino que la dirección en la cual se encuentra la fuente de alimento.
Y otro aspecto que también se han ido descubriendo en el tiempo es que además, porque la abeja no solo se alimenta, sino que pueden requerir en algún momento necesario, por ejemplo, puede ser necesario para ella cambiar la posición de su nido, es decir, buscar un nuevo nido. Y acá veamos el tipo de número promedio de danzas Waggle que está dispuesta a realizar una obrera, se denominan scout o exploradoras, las que salen a explorar el ambiente, versus la obrera forrajeadora que salen a buscar alimentos. Pueden ver que cuando están buscando alimento, el número promedio de este tipo de danza está por debajo de los 20 en los sucesivos viajes de ida y vuelta que ellas hacen a su colmena. En cambio, cuando están en búsqueda o han descubierto un nuevo nido donde poder cambiarse o trasladarse, el número de este tipo de danza está por sobre los 20 o 25, 30 como valor promedio. Es decir, el número de danzas Waggle además comunica, por ejemplo, si nos hacemos cargo de otras conductas, el haber encontrado un nuevo nido o un nuevo sitio donde poder ir a nidificar. Entonces, la importancia de las señales visuales. Veamos otro tipo o canal de comunicación, que son las señales táctiles. Acá vemos un encuentro antenal de dos hormigas, y estos son los principales órganos sensores que tiene la hormiga que les permiten reconocer los olores químicos que estas tienen en su exoesqueleto. Básicamente ellas reconocen con sus receptores que están en estas antenas los lípidos de cutícula, lo que se conoce también como los hidrocarburos de cutícula. Entonces, ¿qué sucede? Esta señal táctil le sirve a la hormiga para tomar ciertas decisiones. Imagínense ustedes, recuerden o hagan una analogía con la ley del impulso nervioso, que se genera acá una suerte de regla del pulgar, del todo o nada, pulgar para arriba o pulgar hacia abajo. ¿En qué sentido? Eh, si en un encuentro, en un recorrido, por ejemplo, donde una hormiga se topa con 10 obreras, y esas 10 obreras, por ejemplo, están desempeñando cierta conducta, ella va a tomar una decisión si permanece realizando la conducta que ya estaba desplegando o cambia hacia una nueva conducta según la necesidad de la colonia. Pensemos que el umbral esté en torno al valor 6, 6 de 10 encuentros. Si, por ejemplo, se encontró en ese recorrido, ella, por ejemplo, estaba haciendo limpieza de la colonia, se encontró con cinco hormigas que estaban forrajeando, dice 5 está por debajo de 6, por lo tanto no es necesario que yo haga un cambio en mi conducta. Pero si en esos 10 encuentros ella se encontró con 7 u 8 obreras que estaban forrajeando, y lo interesante de esto es que el rol que cumple cada obrera de alguna forma está retratado en el olor químico que tienen en sus cutículas. El haberse encontrado con 7 u 8 que estaban dedicadas a acciones de forrajeo, como 7 y 8 es un valor que supera el valor 6, que es este valor umbral que yo me había fijado, la hormiga dice, no, en realidad yo estaba ejecutando una acción, pero al parecer la necesidad de la colonia es otro, y como 7 y 8 supera el valor 6, dice pulgar hacia arriba y hago un cambio en mi conducta. Y esto está basado básicamente en señales de tipo táctil. Y acá hay otro ejemplo muy bonito que se llama el forrajeo en tandem running, que es que esta hormiga que va acá adelante, ella previamente había encontrado una fuente de alimento, fue al interior de la colonia de hormigas, comunicó esta información y lo que hace es que atrae la atención de otras obreras y las atrae de la siguiente forma. La obrera que la viene siguiendo va estableciendo contacto físico con las antenas y las extremidades de la hormiga que va como comandando este recorrido, porque la va a guiar finalmente a esta nueva fuente de alimento que ella descubrió. Esto se denomina tandem running, ¿ya? Es como llevar de la mano a una hormiga y decirle, mira, encontré esta nueva fuente de alimento. Y es una señal de tipo táctil. La otro tipo de señales o canales de comunicación son las señales químicas, que permiten, por un lado, reconocer, como yo les decía, el tipo de tarea o actividad que puede estar desempeñando una hormiga. Yo ya se lo adelantaba en la diapositiva anterior, y puede permitir reclutar estas hormigas hacia nuevas fuentes de alimentos. Acá hay dos ejemplos bien bonitos que quiero mostrarles en las hormigas granívoras, de las cuales yo voy a dar un par de ejemplos más adelante. Las primeras hormigas que entran en actividad durante un día son las hormigas, como yo les decía, exploradoras o las hormigas scout. Ellas salen desde su nido, exploran el ambiente y determinan dónde está la fuente de alimento, qué abundancia tienen, y solamente cuando ellas regresan al interior de la colonia, solo ahí, el resto de la colonia, en este caso las obreras forrajeadoras, se activan ese día y salen a buscar alimentos. Si esas hormigas exploradoras
por algún percance no son capaces de regresar al interior del nido, esa colonia ese día no se activa, porque esa señal de vuelta de esta hormiga exploradora scout y que informa distancia y abundancia de la fuente de alimento no fue comunicada a la colonia, por lo tanto la colonia queda inactiva. Y aquí hay un experimento bien bonito. Lo que se hizo, como yo les decía, estas señales son señales químicas que están presentes en el exoesqueleto, la cutícula, los hidrocarburos de cutícula de sus cuerpos. Se tomaron, no sé si se ve bien la fotografía, esferas de cristal que fueron impregnadas con los olores químicos de distintos compuestos. Entonces, vemos acá en este gráfico los distintos tipos de tratamiento. Lo que está graficado aquí en una barra en verde significa cuando se les da la posibilidad de volver a las obreras patrulladoras o exploradoras a la colonia, y por lo tanto esto desencadena que las obreras forrajeadoras se activen y salgan al exterior. En cambio, si yo impido que las patrulladoras vuelvan, esta actividad no se va a ejecutar. Y por mucho, por ejemplo, que yo impregne esferas de cristal con olores químicos, por ejemplo, que pertenecen a una obrera que está desempeñando funciones de mantención o limpieza o cuidado de nido, tampoco se va a gatillar. Si esta esfera de cristal, como una suerte de control, yo la impregno con algún solvente, tampoco se va a generar una señal de activación de la obrera forrajeadora. En cambio, y esto es lo bonito, si yo soy capaz de impregnar con los lípidos de la cutícula de esta esfera, que es esta barra de acá, o los hidrocarburos de cutícula de estas obreras patrulladoras, y yo introduzco esta esfera en el interior de la colonia, se va a gatillar la activación de la obrera forrajeadora. Esto habla a las claras de que este tipo de señal química, es decir, el olor químico de una patrulladora que viene volviendo a la colonia, es el gatillante para que las obreras que tienen que buscar alimentos se activen y salgan al exterior del nido. Y este otro ejemplo, que tienen que haber a lo mejor leído, escuchado, visto los documentales, es que en los abdómenes de las hormigas descansan una batería de glándulas que son secretoras de lo que se denomina feromonas de camino. Es decir, compuestos químicos que cuando una hormiga descubre una fuente de alimento son descargados desde el extremo de su abdomen y va dejando este rastro químico que permite ser de alguna forma detectado y le sirve de guía, orientación a otras hormigas para ir a descubrir este nuevo parche de alimentos. Ahora, esto funciona con una suerte de potenciación de la señal, porque esta hormiga no solo sigue el rastro químico, sino que se ve tan estimulada por este estímulo que ella también va descargando feromonas de camino, que son seguidas por otras compañeras de nido, y esto se va repitiendo muy frecuentemente en el tiempo. Entonces, la importancia de señales químicas que son feromonas de camino. Acá vemos el ejemplo de una hormiga granívora del desierto de Arizona, y yo les muestro cómo su abdomen, su gáster, está lleno de estas glándulas secretoras de feromonas de camino, y me quiero detener en una glándula bien particular, al menos para estas especies de hormigas granívoras del género Poconomilmex, que es la glándula del veneno, que yo les voy a pedir que retengan por un momento. Son capaces de secretar tres tipos de compuestos químicos que son las llamadas piracinas. Apréndanse solo o recuerden solo las siglas que están acá abajo: DMP, TMP y EDMP. Y vamos a ver que este tipo de siglas nos van a servir para un ejemplo que yo voy a compartir a continuación. Y acá, ¿para qué sirven estos compuestos químicos? Como yo les decía, acá se puede ver un disco descubierto de vegetación, donde créanme que al centro está la apertura de la colonia de estas hormigas granívoras. Y estas hormigas granívoras, al utilizar estas señales químicas, tienen la gracia de trasladarse casi a 20 o 30 metros desde la entrada del nido. Es decir, si uno esto lo ponderara por el tamaño corporal de estos insectos, que son muy diminutos, son prácticamente recorridos que serían incluso equivalentes a las migraciones que experimentan, por ejemplo, las aves. O sea, los recorridos, ponderando por tamaño corporal, son muy, muy, muy significativos. Acá podemos ver, tuvimos la suerte de hacer experimentos en este tipo de ambiente en Arizona. Ustedes en Arizona de ofrecer, por ejemplo, recompensas que son estas mostacillas de azúcar que antes las mamás ocupaban para decorar tortas. Y yo, por mucho que ponía esta fuente de alimento a 30, 40 metros, las hormigas eran capaces de descubrir el alimento, detectarlo y, usando estas feromonas de camino, poder explotarlo en un par de minutos.
Vamos a ver ahora, vimos los factores próximos que son responsables de la comunicación en los animales. Vamos a ver ahora unos ejemplos sobre los factores últimos, los factores distales que de alguna forma determinan las conductas de comunicación de los animales. Es decir, nos vamos a hacer cargo de la perspectiva histórica. Nos podríamos hacer, solo a modo de ejemplo, un par de preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de cierta conducta que yo observo en la actualidad y cómo ésta se fue modificando a lo largo de la historia evolutiva de los grupos? Recuerden de la clase pasada que, a modo de ejemplo, teníamos polillas que eran capaces de desplegar sus alas y recuerden que eran capaces de mostrar a un eventual depredador estos círculos concéntricos que podían asemejar a los ojos de un rapaz nocturno y le podían servir a este individuo para disuadir el ataque de un depredador. Bueno, perfectamente podríamos estudiar esta conducta de desplegar las alas y aquellas especies que presentan en mayor o menos grado este tipo de marcas conspicuas y estudiar su evolución en el tiempo a través de los árboles filogenéticos que hablábamos en la primera parte de la clase. O también nos podríamos hacer cargo de las consecuencias reproductivas que tiene para ciertos individuos adoptar ciertas conductas de comunicación, como por ejemplo la vida en grupo, y comunicarse, por ejemplo, a través de vocalizaciones como los aullidos en el caso de los lobos. Y la implicancia que tiene esto de pasar de ser un individuo más solitario a un individuo que empieza a vivir en grupo sobre la adecuación biológica de todo organismo, es decir, la capacidad que tienen de sobrevivir por un lado y de dejar descendencia para las siguientes generaciones. De esto se hace cargo un poco los factores últimos distales de la conducta de comunicación en animales. Vamos a volver entonces al caso acá traje un ejemplo para ver cómo se estudia este tipo de preguntas. Vamos a volver un poco a las conductas de las hormigas granívoras. Estas hormigas granívoras del género Pogonomymex, yo les cuento que tienen dos posibles conductas que ellas expresan: forrajear en solitario o en grupo, es decir, salgo a buscar alimentos por las mías, por mí misma, de manera solitaria, o salgo a buscar alimento acompañada con otros compañeros de nido o de colonia. Estas hormigas granívoras, lo interesante es que se originaron como género, del género Pogonomymex, hace unos 60 millones de años atrás, antes del presente, en lo que es la región noroeste de Sudamérica, y de ahí experimentaron lo que llaman los ecólogos una radiación adaptativa bastante exitosa hacia los desiertos del hemisferio norte, de Norteamérica, y a buena parte se distribuyeron en buena parte de nuestro territorio, en nuestro continente sudamericano, pero en especial en las zonas de los desiertos semiáridos o áridos de, por ejemplo, lo que son los territorios de Chile y Argentina. Y los biólogos obviamente reconstruyen o tratan de reconstruir la historia de estos grupos a través de árboles filogenéticos, ocupando en este caso caracteres morfológicos, y se reconstruye una filogenia que es la que se muestra acá abajo. Lo interesante es que lo que está destacado aquí en tono celeste son las especies de este género que viven en Sudamérica, y lo que está destacado en color amarillo son las especies del género Pogonomymex que viven en Norteamérica. Entonces, lo primero que nos muestra, y en vez de estar parado el árbol, está acostado, en este lado izquierdo se muestra el origen, el ancestro de estos grupos de organismos, y a medida que nos movemos hacia la derecha, vamos a encontrar las especies presentes en la actualidad. Entonces, lo primero que llama la atención es que al parecer las especies sudamericanas tendrían una antigüedad mayor a las especies norteamericanas, los celestes Sudamérica, los amarillos Norteamérica, y lo que se grafica acá con distintos colores es lo siguiente. Primero, en Sudamérica se ha tratado de estudiar el tipo de conducta de forrajeo de esta hormiga, y lo que se muestra acá en tono rojo es primero que hay un alto desconocimiento, o sea, no se sabe cómo buscan alimentos esta hormiga, y del poco conocimiento que se tiene, se muestra lo que está destacado en verde, es que estas lo hacen forrajeando en solitario. En contraparte, en Norteamérica, miren el contraste, prácticamente saben ellos cómo están forrajeando, porque la única especie que no se tiene conocimiento es la que se muestra acá, y claro, persiste la conducta de forrajeo en solitario, que está destacado aquí en tono verde, pero aparece una nueva conducta que es el forrajeo en grupo. Y uno podría especular, podría hipotetizar que esta nueva conducta es una conducta que es derivada, que la conducta quizás más central es la conducta de forrajeo en solitario, y la novedad evolutiva es el forrajear en grupo. Entonces esto se ha planteado como hipótesis filogenética. Entonces, frente a esta información que hicimos nosotros hace un tiempo, tomamos un representante de la especie de granívora, esta hormiga granívora del género Pogonomymex, la especie Pogonomymex vermiculatus,
hicimos un estudio en la Reserva Nacional de las Chinchillas, que está de Yapel hacia el interior, hacia el lado precordillerano. Eh, el rango de distribución es bastante amplio de esta hormiga, pero yo diría que se tienden a concentrar en lo que es la cuarta región y la sexta, séptima región. Nosotros también hemos encontrado poblaciones de esta hormiga en el Parque Nacional Fray Jorge, las tenemos aquí muy cerca en el sector de Rinconada de Maipú, donde hay una estación experimental de la Universidad de Chile. Y como yo les decía, fíjense, a diferencia del disco descubierto de vegetación que tenían estas hormigas de Norteamérica, de los desiertos de Arizona, acá el nido, el encontrar el nido requiere afinar un poco el ojo. Termina siendo conspicuo luego de que uno aprende a reconocerlo, pero les muestro acá está el centro del nido de esta colonia de hormigas, y se pueden visualizar acá hay una mancha de color más amarillo que son el resto de, lo, de la basura, de las semillas que ellos no consumen y que son arrojadas al exterior del nido. Es como si en el caso de nosotros nos gustara, por ejemplo, mucho el maní, nos gustara comer el maní, y afuera de nuestras puertas de las casas, los departamentos, nosotros botáramos los desechos del maní, las cáscaras de maní, y nos fueran, y esa señal nos permitiría a nosotros reconocernos como individuos que vivimos en esa zona. Es un poco la misma analogía en el caso de la hormiga, uno aprende a reconocerlo. Pero como yo les decía, tienen la gracia de que ellas forrajean en solitario, es decir, de manera individual, salen en distintas direcciones a buscar su alimento. Y al parecer no ocuparían estas feromonas de camino que les permiten armar estos caminos troncales para encontrar la fuente de alimento. Yo les decía que recordaran las siglas de las piracinas, la DMP, la TMP y la EDMP. ¿Qué pasó con los estudios que hicimos? Nosotros tomamos las glándulas que se encuentran en el gaster de esta hormiga y analizamos en unos aparatos químicos bien importantes que están en laboratorios de química ecológica, y nosotros logramos encontrar estos compuestos de piracina. Raro, ¿no? Porque al parecer forrajean en solitario, pero resulta que cuando yo analizo las glándulas, me encuentro con compuestos químicos que son responsables de esta fenómeno de camino. Entonces, hay producción de estos compuestos. A continuación hicimos experimentos donde confrontábamos a hormigas individuales a lo que se conoce como unas plataformas en Y, donde en un lado uno vierte un compuesto puro que puede ser el contenido de la glándula, el veneno de esta hormiga, o los compuestos artificiales de la aspiracina, en la misma proporción en la cual se encuentran estas glándulas, y en contrapartida al otro lado del brazo uno ofrece un control que puede ser una señal de un solvente que puede corresponder a un alcohol, por ejemplo. ¿Y qué encontramos? Encontramos que el número de respuestas en la primera elección de uno de los dos brazos fue mucho mayor cuando uno le ofrecía a esta hormiga los extractos de la glándula del veneno o la mezcla de piracina de la cual yo le he hablado, en relación al compuesto solvente que funciona como control. Y además los tiempos de permanencia o residencia en el lado del brazo que contenían estos compuestos químicos, que insisto, cumplen roles o funciones de feromona, eran mucho mayor en comparación, tanto como glándula del veneno o como esta mezcla de piracina, en relación al control. Entonces tenemos una segunda evidencia acá. No solo la producen estos compuestos químicos, sino que además ellos son capaces de detectarlo y reconocerlo como una señal que les llama la atención, que funciona como un estímulo químico que de alguna forma cambia su conducta. Finalmente teníamos que ver, producen, lo perciben, se podrá ver esto reflejado en una conducta de forrajeo en grupo, un forrajeo en masa. ¿Qué hicimos? En una arena experimental circular, nosotros conectábamos a colonias de hormigas artificiales por debajo de esta arena, y le dábamos la posibilidad, esta arena la dividimos, insisto que es una arena circular, la dividimos en 12 sectores, y en uno de los sectores ofrecimos un parche de alimento, una recompensa de alimento, que son estas mostacillas de azúcar de las cuales yo le hablaba, y para que no hubiera un efecto visual, es decir, que la hormiga al salir y explorar la arena detectara visualmente este parche fuera de cabeza, a explotar este parche de alimento, pusimos este parche de alimento detrás de un biombo que correspondía a un trocito de cartón, para que tampoco no hubiera un efecto visual de este biombo ser reconocido como una marca visual que me indica dónde está el parche de alimento. Repartimos otros 11 biombos en el resto de la arena. O sea, cada sector tenía un biombo, y esta manera el experimento, montado de esa manera, dejamos que las hormigas accedieran a esta arena experimental. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos a ver si funciona
la animación. Ahí está el parche de mostacilla, protegido en un biombo, replico los otros biombos, se desordenó un poco la imagen, pero ahí sale una hormiga a buscar alimento, sale otra hormiguita, y una tercera que llega y descubre el parche de alimento, lleva el alimento hacia el interior de la colonia, y determina que después haya una suerte de reclutamiento hasta esta zona. Entonces, interesante, ¿cómo se ve retratado esto en términos de la información que nosotros documentamos? En los siguientes gráficos. Acá está en el eje del acceso está graficado el tiempo de explotación del parche de alimento. Nosotros corríamos este experimento casi durante 2 horas y podemos ver cómo el número de forrajeadoras en la arena experimental, específicamente en el sector donde hay o debiera ocurrir, eso es lo interesante, que además esta área donde estaba el parche de alimentos está de alguna forma estimulada con, nosotros dejamos un rastro químico equivalente a una glándula del veneno. Es decir, es como si una sola hormiga hubiera hecho una descarga de esta feromona de camino y guiara hacia la fuente de alimento. Entonces, echamos a andar el experimento y en la medida que descubren este rastro químico las obreras forrajeadoras, empiezan a reclutar y a concentrarse en este sector. Esta otra gráfica muestra algo bien interesante, que este sector, recuerden que en un solo sector sobre 12 está presente este parche de alimentos, y si ustedes dividen 1 sobre 12, eso va a dar un resultado numérico que es igual a 0,08. Y vean ustedes acá que durante los primeros 35-40 minutos, estas hormigas utilizan este sector de la línea experimental, es decir, lo utilizan por sobre lo esperado por un tema de probabilidad estadística. Y cuando ya se acercan a los 40 minutos, ya lo dejan de sobreutilizar y lo siguen utilizando después, no se muestra en el gráfico, pero lo siguen utilizando igual que los otros sectores a contar de los 40 minutos en adelante. Esto es interesante porque esta sobreexplotación o sobreuso de esta área donde se encontraba el parche de alimentos es coincidente con la vía útil que tienen estos compuestos químicos de feromona de camino. Es decir, duran, su latencia, su presencia está entre los 30 y 40 minutos, y obviamente después ese rastro de química desaparecía por parte de la hormiga y obviamente eso implicaba que la siguieran utilizando. Ahora, ¿por qué hacerse cargo de esta feromona de camino? ¿Qué implicancias pueden tener para el caso de la comunicación en la hormiga? Varias. Por ejemplo, en este gráfico de acá muestran, el gráfico en barra oscura muestran hormigas que siguen este rastro de piracina o feromonas de camino y hormigas que no utilizan estas señales químicas. Y se puede ver que cuando yo sigo o utilizo la feromona de camino, primero descubro los parches de alimento en un tiempo mucho más rápido. Me lleva menos tiempo descubrir el parche de alimento. Y además, una vez que ya lo descubro, en comparación a una situación donde yo no utilizo estos rastros químicos, estas feromonas de camino, soy capaz de explotar una mayor cantidad de presas desde mi entorno. Entonces descubrimos, mediante este tipo de estudios, 3 cosas. Aparentemente estas hormigas de Sudamérica, que eran más primitivas, que eran más ancestrales y que solamente forrajeaban en solitario, y la conducta de forraje en grupo solo aparecía en el grupo de Norteamérica, descubrimos que producían los compuestos químicos que funcionan como fenómenos de camino, que además en estos experimentos en plataforma en Y eran capaces de responder a ese estímulo, reconocerlo como una señal química, y en estos experimentos que yo le acabo de mostrar, además, esto repercutía en que estas hormigas eran capaces de expresar un forrajeo en grupo. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces la conducta de forraje en grupo quizás no es una característica una novedad evolutiva o un carácter tan derivado, sino que a lo mejor siempre estuvo presente en la historia del grupo, y uno podría decir que sí, pues, es una conducta que se expresa en ciertas condiciones. Ahora, ¿por qué está todo este potencial? ¿Por qué no lo utilizan las hormigas de nuestro continente, de nuestra región de Sudamérica? Hay que tener ojo cuando uno hace ese tipo de afirmaciones, porque lo que hicimos fue, junto con estos experimentos químicos que hicimos en el laboratorio, nosotros estuvimos monitoreando, yendo frecuentemente al terreno, y descubrimos que sí, porque esta conducta de forrajeo, quizás no tan expresada de una manera tan extrema como estos forrajeos en grupo, que son unas carreteras que ocupan las hormigas de Norteamérica, y que forman estos caminos troncales, quizás no se grafican o no se reflejan de esa manera las conductas, pero sí aparecen en un evento bien particular o un momento bien particular durante el año, que es al comienzo de la primavera. Es decir, cuando han terminado las últimas lluvias de invierno, y eso ha determinado que hay una explosión de productividad de semillas de herbáceas, por ejemplo. Esos alimentos se encuentran distribuidos
en una gran abundancia y de manera parchosa, y es durante ese momento, que debe durar entre 1 o 2 semanas, cuando nuestras hormigas, al parecer en Sudamérica, pueden expresar esta conducta de forraje en grupo. Una vez que la cantidad de recursos disminuye y ya no se hace tan parchosa, se deja expresar esa conducta, al parecer no constituiría una ventaja el seguir expresándola, y durante el resto del año siguen forrajeando de manera más individual. Entonces, al igual que el ejemplo que mostré en la primera parte de la clase, es importante hacerse cargo de los modelos de animales con los cuales uno trabaja, y al cuestionarse cierta investigación que se está publicando, uno dice, bueno, veamos qué es lo que pasa con nuestras especies, esto seguirá el mismo patrón o nos encontraremos con alguna novedad. Y fue lo que nos pasó en nuestro estudio. Para ir terminando, espero que esta segunda parte no sea tan larga como la primera, les voy a mostrar algunas implicancias de adaptativa que tiene el hacerse cargo de estas preguntas más distales, de los factores más últimos, en cómo se expresan ciertas conductas de comunicación. Acá yo les muestro la importancia de tener variabilidad dentro de una población de organismos. Estos son patrones de cantos para 2 individuos dentro de una población de estos gorriones, perdón, y podemos ver, acá está el primer individuo, individualizado con esta sigla, y acá hay un segundo individuo, y lo que ustedes pues van a poder revisar con más calma en sus casas, que al menos ellos comparten, como individuos que viven muy cercanos unos de otros, es decir, son vecinos, comparten 3 tipos de cantos entre ellos, y difieren en otros 6 cantos entre ellos. Ahora, ¿por qué expresar este tipo de conducta? De alguna forma me sirve para cómo invertir bien mi energía y mi tiempo en, por ejemplo, defender territorio. Si yo soy capaz de reconocer un vecino, obviamente no puede ser un clon, al igual que yo, no puede cantar de la misma forma, y vemos que aquí comparten 3 y difieren en 6 tipos de cantos, pero me permite como una señal acústica de reconocer a un individuo que es vecino mío, y que por lo tanto yo estoy ya aprendido a convivir con él. Él tiene su territorio, accede a cierto tipo de recursos, tiene su pareja reproductiva, entonces yo convivo con él. En cambio, cuando se acerca un extraño, un gorrión extraño a esta población, lo que va a pasar, lo que debería pasar es que prácticamente no comparten ningún tipo de canto en común. Es decir, todos los cantos que el gorrión de otra población emita van a ser reconocidos como una señal de una intromisión de un otro que yo no reconozco en mi ambiente, y por lo tanto ahí sí yo estoy dispuesto a defender mi territorio y invertir energía y tiempo a proteger, como les digo, mi espacio. Entonces, la importancia en el caso de las aves de que exista esta diversidad de dialectos, para, como yo les mencionaba, me ayudan de alguna forma a hacer una distinción entre individuos que son vecinos a mi población o de mi población, e individuos que son extraños, que pueden constituir un potencial riesgo porque me van a ocupar mi recurso de alimento, porque me van a competir por el recurso, por ejemplo, de pareja reproductiva. Las señales de comunicación, si uno las ve, la implicancia adaptativa que pueden tener, por ejemplo, que estas señales de comunicación se vuelvan exageradas, es lo que se conoce como la visualización de la señal. Es bien interesante, porque ¿cuándo ocurre esto? Ocurre con el objetivo de modificar ciertos movimientos o estructuras de mi cuerpo, que van a cumplir la función de mejorar la señal comunicativa. Aquí hay un ejemplo de individuos que pertenecen al grupo de las gallináceas. Podemos ver un gallo hasta un pavo real, y supuestamente esto que ustedes pueden estar viendo acá, que dicen, en realidad este gallo o este faisán se pueden estar alimentando, no. Esto constituye parte de lo que es el cortejo reproductivo, el cortejo sexual en este grupo de organismos. Y podemos ver que hay individuos o especies que presentan un patrón de comportamiento bastante sencillo, que es muy semejante a como si este gallo se estuviera alimentando, pero el despliegue que él hace, acompañado de otras conductas, puede llamar la atención de una hembra. Y podemos ver que otros grupos emparentados a estos gallos, como por ejemplo en el caso de las codornices o faisanes, empiezan a aparecer algunos plumajes en la cabeza, empieza a aparecer una mayor abundancia de plumas en la cola de estas aves, y llegamos al caso extremo de los pavos reales, donde ellos son capaces de desplegar este plumaje que es muy abundante, muy conspicuo, con muchos colores.
Entonces, ¿cuándo ocurre ritualización de la señal? Cuando me interesa mejorar la función comunicativa, es decir, en este caso, que resulte muy atractiva para una potencial pareja reproductiva. Y lo interesante es que estos cambios van a incluir tres elementos. Primero, que los movimientos, si nos centramos en los movimientos, no solo en la coloración de las plumas y su abundancia, los movimientos que ellos ejecuten van a ser estereotipados. Es decir, si yo sigo una secuencia de 5 pasos, siempre va a ir primero el paso 1, seguido del 2, del 3, del 4 y 5. Es decir, es predecible la conducta que ellos manifiestan cuando quieren cortejar a una hembra. Lo segundo, que se van a ser repetitivos. Es decir, en una ventana de tiempo, esta conducta o display la van a desplegar o a ejecutar varias veces. Y tercero, que es lo que yo trataba de mostrar con esta imagen, que van a ser exagerados. Es decir, desde el punto de vista de los movimientos, el plumaje y el colorido, obviamente van a exagerar mucho esta conducta para obviamente lograr llamar la atención de la hembra. Esto es lo que se conoce a nivel de historia evolutiva de las señales de comunicación, cuando una señal prácticamente se ha transformado en un rito, una ritualización de la señal. Ahora, ¿por qué evolucionan las señales, los diseños de señales? Básicamente deberían evolucionar para permitirnos bajar la ambigüedad o reducir la ambigüedad de la señal que yo quiero comunicar. Por ejemplo, nuevamente nos centramos acá en el cortejo sexual y atraer una hembra reproductiva. Podemos ver acá en el caso de estos lagartos, que ellos son capaces de exhibir en el tiempo varias subidas y bajadas de cabeza a partir de la base del sustrato, del suelo. Y podemos ver que hay algunas especies, como la que está puesta acá arriba, que siguen o logran una elevación que es mucho más pronunciada que las otras dos especies, por muy emparentadas que están, y la frecuencia con la cual ocurre este tipo de comportamiento en el tiempo difiere. Entonces tenemos tres tipos de señales que difieren entre tres tipos de especies muy emparentadas. ¿Con qué? Con el ánimo de reducir la ambigüedad. Solo una hembra de mi especie sea capaz de reconocer estos movimientos corporales de subida y bajada de mi cabeza. Acá podemos ver un segundo ejemplo, y este año al hacer la clase de esta manera se perdieron. Yo lo que yo hago todo un display, yo bailo ahí en la sala de clases, mostrando cómo estos cangrejos, por ejemplo, mueven estos apéndices, estas pinzas, y que de alguna forma también, con especies muy emparentadas, la frecuencia de ocurrencia de levantar este apéndice, esta pinza, el cangrejo, y la duración de este levantamiento que yo hago del apéndice varía entre las distintas especies. Nuevamente, ¿con qué? Con el ánimo de reducir la ambigüedad de la señal. Y en el caso de algunos anfibios, lo que se muestra acá, que obviamente la composición de su canto, en términos de duración, de frecuencia, de amplitud, de intensidad de sonido, también es distinto entre especies muy emparentadas. Finalmente, ¿qué persigue esto? Es que solo la hembra de mi especie sea receptiva a la señal que yo estoy comunicando. Entonces, las señales comunicativas evolucionan, cambian en el tiempo, y una explicación es que me ayuden a reducir este tipo de ambigüedad. Segundo, debiera ocurrir que las señales de comunicación me debieran permitir ser manipulados, ser engañados. Acá hay un ejemplo que es clásico, que vemos cómo un emisor, en este caso este pajarito de acá, aunque ustedes no crean, esta es la cría y este es el parental que le está entregando alimento. Este emisor modifica o altera la conducta de un receptor que además pertenece a otra especie en beneficio propio. Es decir, está criando, solicitando alimento, y este individuo adulto que es de otra especie lo está alimentando. Este, que es un ejemplo que ocurre en el ave que se llama los cucos, también lo podemos encontrar acá incluso en nuestro mismo campo. Ustedes debieron observar durante época de primavera, por ejemplo, que los mirlos, no sé si ubican estos pájaros que son bastante bonitos, que tienen un color, los machos, un color como negro azulado. Los mirlos, cuando son crías juveniles, que tienen un tamaño que es bastante respetable, andan por el campo nuestro solicitando alimento a los chincoles. Y los chincoles, que una vez un poco más reducida, son engañados por esta especie, que son prácticamente especies que los parasitan y les entregan alimento. Entonces, debiera ocurrir en la historia evolutiva de estos grupos que el receptor debiera de alguna forma darse cuenta de este engaño y tratar de resistirse a esta manipulación. Y por otro lado, el emisor debiera siempre estar generando nuevas estrategias con el ánimo de seguir engañando de mejor forma a estos padres no tan putativos. Esto es lo que se transforma en una carrera armamentista coevolutiva, en el sentido que es una carrera donde el emisor corre por seguir engañando de mejor forma
al individuo que está de alguna forma explotando, y como yo les decía, estos individuos los explotados debieran evolucionar hacia tener mejores mecanismos de percepción o señales de comunicación para darse cuenta y no seguir siendo explotados por estos parásitos. Claramente en el caso del cuco y en el caso de los mirlos, no le ha ido bien a estas otras especies. O sea, una señal comunicativa debiera evolucionar, como lo digo, para, dependiendo de los actores, seguir engañando o por parte del otro actor evitar esta manipulación. Estas señales también de comunicación se expresan como una suerte de transformarse en señales honestas, es decir, las características que yo tengo en mi cuerpo, en mi estructura corporal, o los displays o los performances conductuales que yo soy capaz de desplegar, reflejan la calidad del organismo respecto a distintos atributos. Por ejemplo, si yo, como esta gacela de Thompson en África, yo soy capaz de saltar de esta forma tan contigua, salto a gran distancia y me elevo mucho desde el suelo, a lo mejor le estoy diciendo no solo a una hembra reproductiva, sino con potencial depredador, ¿sabes qué? Quizás no pongas los ojos, en el caso del depredador, no pongas los ojos en mí, porque no te va a ir muy bien, porque yo voy a escapar, voy a tener el potencial de poder escapar a tu ataque. O en el caso de la hembra le va a decir, mira, fíjate en mí, porque yo podría cruzarme contigo y dejar una buena cantidad de crías de gran calidad, porque yo, con este despliegue que yo hago de saltar muy alto y a gran distancia, te estoy mostrando que soy muy resistente a las enfermedades, tengo una gran habilidad para buscar alimentos y tengo una gran capacidad para escapar frente a los depredadores. Entonces, ¿por qué han evolucionado ciertas señales de comunicación, ciertos canales de comunicación? Han evolucionado para transformarse en señales del tipo honesto. Otra señal honesta es acá en algunos mosquitos, que ellos son muy veleidosos, entran constantemente en combate, y acá hay una señal que es honesta porque obedece a una restricción de diseño. Acá se muestra en este eje de la abscisa la longitud que tiene el cuerpo y las alas, la longitud del tórax y de las alas de estos mosquitos, y cómo esto está correlacionado con la longitud de lo que se denominan las anteras, estas especies de astas que tienen en su cabeza los mosquitos. Entonces hay una correlación positiva, es decir, que si yo me encuentro con un mosquito que tiene las anteras o estas astas que son pequeñas, quizás yo voy a estar dispuesto a entrar en combate o a competir por recurso alimento o por otra hembra, dado que yo sé que esto correlaciona con un mosquito que es de tamaño corporal mucho más pequeño. En cambio, si yo me encuentro con mosquitos que tienen unas astas o anteras que son muy grandes, quizás lo voy a pensar 2 o 3 veces antes de entrar en este tipo de combate. Nuevamente, una señal que es honesta y que no le queda otra forma que ser honesta porque está restringida por diseño. Esto es lo mismo que en el caso, por ejemplo, van a revisar algunos textos en el caso de los anfibios, que los anfibios cuando quieren atraer a sus hembras hacen vocalizaciones, y en el caso de machos adultos que son competitivamente parejas reproductivas muy fuertes, ellos, por una restricción de diseño de su aparato vocal, van a tender a emitir señales de tono de frecuencia mucho más graves, lo que va a resultar atractivo para el caso de las hembras. Y por mucho que un macho juvenil o un macho puber quisiera competir con una hembra reproductiva, no lo va a poder hacer porque por restricción de diseño, como todavía no termina de desarrollarse su aparato vocal, la frecuencia de emisión del sonido va a corresponder a un tono mucho más agudo y no va a ser atractiva para una hembra. Entonces son señales honestas y al igual que este caso están restringidas por diseño. Y acá hay otras señales que han evolucionado, algunas señales, lo que yo les mencionaba con esta suerte del engaño o de explotar, han evolucionado porque le permiten al emisor proporcionar lo que se denomina información falsa que va a ir en directo beneficio suyo y obviamente en perjuicio del receptor al cual está explotando. Este es un ejemplo de un ave que se muestra acá que tiene dos posibilidades de alimentarse solo. Tiene la suerte, por ejemplo, que salió a buscar alimentos, forrajear, y no hay potenciales competidores. Y hay una situación donde esta ave sí o sí va a estar buscando alimento en compañía de otras aves, es decir, va a estar compitiendo por el alimento. Y acá se puede ver en este eje el porcentaje de veces que esta ave está dispuesta a emitir lo que se denomina una llamada de alarma, que de alguna forma comunica que anda sobrevolando cerca de estas aves que se están alimentando un rapaz diurno, que puede ser, por ejemplo, un halcón. Entonces, vean ustedes que cuando esta ave se alimenta solo, prácticamente no emite o emite muy poco de este tipo de señales,
En cambio, cuando se está alimentando con muchas otras aves con las cuales está compitiendo, es capaz de invertir muchas veces en hacer estos llamados de alarma, de alerta, de que anda sobrevolando un potencial halcón, y lo que determina esto es que el resto de las aves huyan despavoridas de esta zona y el tipo se queda aquí alimentándose solo y explotando de mejor forma los parches alimentarios. ¿Ya? Estas son señales de engaño que están presentes en algunas especies y que han evolucionado hacia allá. Y además, ocurre lo que se denomina también en esta evolución de las señales, lo que se denomina el pool darwiniano, es decir, el receptor es un individuo que no estaba considerado en una comunicación acústica en este caso. Hay un sapo que está cantando, un sapo macho que está cantando para hacerse atractivo a una hembra de esta misma especie y poder cortejar y cruzarse y reproducirse con esta especie. Pero al momento que emite esta señal acústica, perdón, es además de esta señal acústica detectada por un potencial depredador como puede ser este murciélago. Y esto constituye un puzzle. ¿Por qué la especie lo sigue haciendo? Es decir, si bien esta señal comunicativa acústica les sirve para reproducirse, además despierta el interés de potenciales depredadores. Entonces esto es lo que se denomina un puzzle darwiniano. ¿Por qué lo siguen haciendo las especies? Bueno, volvemos nuevamente a la mirada de los modelos de optimización de la primera parte de la clase y lo siguen haciendo, porque si lo ponen en la balanza, el beneficio de emitir esta señal acústica y poder cruzarse y reproducirse y traspasar genes a las futuras generaciones, el beneficio es mucho mayor que el costo, que sí lo va a haber, de que en algunas oportunidades este macho sea detectado por un depredador y sea consumido. ¿Ya? Quisiera terminar esta clase que es muy general de comunicación animal, invitándolo a que piensen esta idea de comunicación desde una manera bastante amplia. Por ejemplo, que involucre a distintos niveles tróficos. Podríamos preguntarnos por qué no considerar como comunicación, por ejemplo, la interacción que se da entre las flores de una planta y una abeja, en el sentido que esta flor o esta planta está emitiendo una señal que es ofrecer recompensas que pueden ser productos azucarados para ella, y de los cuales se va a ir a alimentar esta abejita, y ahí va a haber un costo involucrado en energía, en nutrientes, pero el beneficio para esta planta con flor que está emitiendo esta señal va a ser que al momento de alimentarse, esta abeja va a quedar cubierta su cuerpo con polen y va a tener la posibilidad de dispersar este polen hacia otras plantas de esta especie y de alguna forma incrementar la diversidad y variabilidad genética de esta población de plantas con flores. Acá tenemos el ejemplo de unas semillas que tienen, esta semilla que está aquí de manera como, una forma como elíptica y que tiene una estructura que se adosa a ella, que es de forma rillonada, que se llaman elaiosomas, y que son compuestos lipídicos y proteicos que son muy atractivos para algunos granívoros como la hormiga. Entonces, ¿por qué no considerar esto como una señal de comunicación en el sentido que las semillas de estas plantas de alguna forma emiten esta señal de ofrecer una recompensa alimento a estos granívoros, y estas hormigas y estos granívoros se alimentan y explotan esta parte de la semilla, pero luego los desechos de semilla se olvidan de ella, y lo que han logrado es que esa semilla se ha dispersado también en el espacio y le va a permitir llegar y colonizar nuevos ambientes, y esta población de plantas siga siendo exitosa en la distribución espacial que ocupan en los ambientes naturales. Entonces, piensa en la idea que la comunicación se podría ampliar cuando incorpora a distintos niveles tróficos. Y lo que yo les decía hacia el comienzo de la clase, también pensar en esta idea de la autocomunicación. Acá se cumple que el emisor de una señal y el receptor de la señal es el mismo individuo. Los ejemplos más clásicos se dan en dos tipos de ambientes. Un ambiente aéreo, donde, por ejemplo, un murciélago, iba a decir vampiro, un murciélago es capaz de emitir una señal acústica que se disemina en el espacio aéreo hasta que choca con una potencial presa que puede ser una polilla. Y al chocar con esta presa, hay una señal que se devuelve una señal acústica que se devuelve hacia el murciélago y le permite detectar a la presa. Esto es lo que se conoce como el concepto de ecolocación. Emito señales, interceptan a la presa que me interesa, esa señal interceptada se devuelve hacia mí y me permite reconocer la ubicación de un recurso alimentario. Y esto mismo ocurre con el caso de los delfines,
que son capaces también de emitir este tipo de señales acústicas que se propagan por un medio distinto, que es el medio acuático, chocan con un cardumen de peces y esta señal acústica sonora se devuelve nuevamente y le entrega información al delfín donde debieran dirigirse a buscar y explotar este parche de alimento. Quisiera terminar comentándoles que al menos para mí, espero que para ustedes algo les despierte la curiosidad el tema de estudiar las conductas de comunicación en animales. Es importante para todo biólogo o bióloga que el estudio de este tipo de conducta, comportamiento, nos ayuda a afinar las observaciones. La base de toda buena investigación, antes de la pregunta, es realizar una buena observación. Y esto entrena sus ojos, o sea, los que tienen mascotas como los gatos y los perros, si muestro un ejemplo con perros, si ustedes ponen ojo en ver qué está expresando su mascota al ejecutar distintos tipos de conducta, de alguna forma les va a estar transmitiendo información sobre ciertas necesidades o requerimientos que esta mascota puede tener. Entonces, el seguir familiarizándose o jugando con sus mascotas es un buen entrenamiento para transformarse en un buen biólogo del comportamiento, metólogo. Esa es la clase de esta segunda parte de la clase, que se centró en un tema bien particular dentro de la conducta animal, de la cual estuvimos hablando en la primera parte, que tiene que ver con la comunicación en animales. Les voy a dejar, al igual que la primera parte, un capítulo del libro, también un texto clásico, que es el de Clexie Davis, que se llama Una introducción a la ecología conductual. Les voy a dejar el capítulo 14, sobre los diseños de las señales, de estas señales de comunicación desde un punto de vista de la ecología y de la evolución. Así que esa fue la segunda parte de la clase de hoy, y eso, dejamos hasta acá. Que estén muy bien. Creo que el profesor Sabat va a generar una instancia en que podamos encontrarnos y poder conversar sobre esta clase que compartí con ustedes, por si quieren compartir algunas dudas, inquietudes o comentarios. Así que si se da esa instancia, nos vamos a estar volviendo a ver. Un gusto, que estén muy bien y síganse cuidando. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, tenemos la